Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Fernando Sabransky, que nos hablará de contratos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. ¿Cómo están todos? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a empezar hoy una charla sobre contratos. Marina Lamurri me dio el privilegio de poder contarles a ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con la parte general del contrato para esta charla, siguiendo después con algunas cuestiones que ya están relacionadas directamente con contratos específicos como la compraventa y la locación, que queda para la próxima charla. La verdad que es bastante desafiante hablar sobre contratos frente a profesionales como son ustedes, porque no hay nada que yo les pueda decir que ustedes no sepan respecto de lo que es el contrato en sí, como acto jurídico, y como figura jurídica o como instrumento, ¿no? Para satisfacer determinadas necesidades del tráfico comercial. Ustedes ya saben lo que es, saben cómo funciona y también conocen la utilidad práctica que tiene el contrato. Por eso es que yo creo que esta charla debería enfocarse, y me parece que esa es la utilidad que yo les puedo dar, en contarles a ustedes cuáles fueron o cuáles son los nuevos paradigmas, principios y transformaciones concretas que opera la sanción del nuevo código en esta materia, de tal manera que cuando entremos ya en la parte especial de los contratos que en particular vamos a abordar, por lo menos sepamos cuál es la plataforma desde la cual se van a manejar o se van a interpretar las nuevas pautas, principios y paradigmas que trae el nuevo código en materia de contratos, ¿no es cierto? Básicamente yo quiero hacerles una pequeña introducción sobre lo que es el Código Civil y Comercial y la influencia que tienen estos paradigmas y nuevos principios, como les decía, sobre los contratos, pero quizás sea bueno empezar con algunas palabras introductorias sobre los paradigmas y principios fundamentales que inspiraron la sanción del nuevo código, y esto se va a ver después reflejado, obviamente, en la materia contractual. Yo creo que lo más importante que hay que tener en cuenta, y ustedes lo saben, es que el Código Civil y Comercial, sancionado hace 5 años, es producto de una larga elaboración doctrinaria, jurisprudencial. Hubo infinidad de proyectos y anteproyectos de reforma, que, bueno, finalmente culminaron con la sanción del actual Código Civil y Comercial, a raíz de un trabajo que básicamente fue obra de Ricardo Lorenzetti, que encabezó una comisión de juristas muy importantes, que fueron los que en definitiva hicieron el aporte de la mayor parte de los contenidos que finalmente fueron plasmados en el proyecto que tuvo sanción definitiva, con algunas modificaciones finales o rectificaciones que el Poder Ejecutivo produjo en cuestiones o capítulos muy puntuales, que son cuestiones muy chiquitas y representan un porcentaje muy menor respecto a lo que es la totalidad de los capítulos y temáticas que contiene el código. El código básicamente lo que hace en materia de principios y paradigmas, como yo les comentaba, es incorporar a lo que es el sistema en sí mismo de la codificación una impronta, yo diría, publicística, a través de la tutela de una serie de bienes jurídicos que están contenidos en la Constitución y que tienen tutela constitucional,
pero que ahora se plasman concretamente en el nuevo Código Civil y Comercial, produciendo de alguna manera una interrelación o una comunicación entre los principios del derecho privado y los principios del derecho público. Ustedes verán y habrán visto que a lo largo del Código, en muchos capítulos, hay infinidad de bienes jurídicos tutelados para determinados sujetos, que son los que el Código trata de alguna manera como vulnerables, llámese comunidades originarias, consumidores, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida. Entonces el Código lo que viene a hacer es justamente reconocer esa debilidad que determinados sujetos tienen y que ya venían, digamos, con una protección constitucional claramente plasmada en la Constitución. Yo les quiero plantear enumerar algunos paradigmas concretos que el Código Civil establece y que, como les decía, se van a ir viendo concretamente en el tratamiento de figuras puntuales que después aparecen incorporadas en el Código, como es la materia contractual. El Código Civil incorpora básicamente los principios troncales del derecho privado que después van estructurando y van moldeando el resto del ordenamiento. Básicamente eso. El Código también establece un principio que es el del diálogo de las fuentes. Fíjense que en el artículo 3 hay una pauta establecida por el mismo Código que impone al juez el deber de arribar a una decisión razonablemente fundada, basando esa decisión en las diferentes fuentes que conforman los canales a través de los cuales tiene que regirse esa decisión. Bueno, ya les hablaba de la constitucionalización del derecho privado, que se plasman en lo que yo les comentaba antes de la comunicabilidad de principios que hay entre lo público y lo privado. El Código Civil también establece lo que se llama un paradigma protectorio, que, como yo les comentaba antes, apunta prácticamente a proteger a la persona débil, que está en una posición de debilidad estructural. Un ejemplo clásico es el del consumidor, el de las comunidades originarias, el paciente, o personas con capacidad restringida. El nuevo código establece normas protectorias para el consumidor. Hay un capítulo destinado directamente a lo que serían los contratos de consumo, y se consagran normas que son netamente protectorias respecto del consumidor, con soluciones específicas que se aplican a las relaciones y a los contratos de consumo. El derecho del consumidor, que incorpora el nuevo código como capítulo específico, produce una importante consecuencia, que es básicamente que el contrato, digamos, tradicional, mejor dicho, los contratos quedan de alguna manera divididos en dos. Ustedes van a ver que a lo largo del código hay una regulación para lo que sería el contrato tradicional, y otra regulación en un título diferente, que es la específicamente destinada a los contratos de consumo. El nuevo código también establece un nuevo paradigma en materia de bienes. Hay algunos bienes que, si bien no tienen valor económico, pueden tener alguna cierta utilidad, como por ejemplo aquellos bienes que están relacionados, por ejemplo, a la persona humana, al cuerpo humano, donde, si bien no tienen un valor intrínseco económico, pueden tener una cierta utilidad para determinadas transacciones. También se reconocen los bienes
pertenecientes a las comunidades originarias, y el medio ambiente también es reconocido en el Código como objeto de tutela. Si bien en el Código se lo trata como un bien de dominio público, en realidad la Constitución establece que el medio ambiente es un bien colectivo, que es el tratamiento que le da concretamente la Constitución. Bueno, entrando directamente a la parte de contratos, como yo les decía, la mutación fundamental que trae el Código, bueno, como yo les decía, el Código Civil y Comercial en materia de contratos, a través de la incorporación del contrato de consumo como una categoría nueva y diferente del contrato clásico, lo que produce es una división de dos categorías básicas de contratos. El contrato tradicional, que es el que está regulado en diferentes disposiciones del Código, y el contrato de consumo, que van a ver que hay un capítulo concreto que está destinado a la regulación de los diferentes aspectos de lo que serían el contrato que celebra un proveedor con un consumidor. Dentro de los primeros contratos, que son los contratos clásicos, van a ver también como cambio en el Código Civil que hay un capítulo que está destinado a regular aquellos contratos que no son los discrecionales, o sea, aquellos que se negocian libremente, sino que son aquellos que incorporan una serie de condiciones generales que están predispuestas por una parte que se llama predisponente, y donde la contraparte, que se llama adherente, no tiene la libertad de negociar las cláusulas, sino que se limita simplemente a aceptarlas o no. Son los contratos con cláusulas predispuestas, que, como les decía, están reconocidos en el Código y regulados en el Código Nuevo, no como una nueva categoría contractual, sino como una expresión o una nueva modalidad del consentimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta. Se diseñaron también nuevas soluciones y textos para contratos de larga duración, como los contratos, es muy común en aquellos contratos comerciales de distribución, por ejemplo, donde en definitiva se pueden celebrar e instrumentar sin plazo de duración, y el Código en este sentido plasma algunas disposiciones que en términos generales lo que hacen es regular la manera en que una de las partes del vínculo puede disolverlo o dejarlo sin efecto, obviamente siempre respetando los postulados y las exigencias de la buena fe. También el nuevo código van a ver que trae una regulación específica para subcontratos, contratos conexos. Ese es otro cambio también operado en esta materia. Y luego, bueno, van a ver que en un capítulo específico, yo no tengo la precisión exacta de cuál es el título cuarto, están los contratos regulados especialmente por el nuevo código. Este es un cambio muy importante, porque acá básicamente lo que van a ver es la unificación de lo que son digamos, los sujetos, las obligaciones de los contratos civiles y comerciales. Ustedes recuerdan que antes había, digamos, una dispersión entre la regulación de los contratos civiles y comerciales, porque existían contratos que eran netamente civiles y estaban contenidos y regulados en el Código Civil. Había contratos que eran típicamente comerciales, que estaban regulados taxativamente en el Código Comercial, y había contratos que, si bien no eran estrictamente comerciales, eran utilizados en actividades comerciales, como por ejemplo la locación de servicios, la permuta, el comodato, y también existían, fuera de lo que es la codificación, contratos que ustedes recuerdan que tenían una cierta tipicidad social, eran utilizados en infinidad de transacciones mercantiles, pero no tenían una regulación ni una tipicidad específica,
y el Código Civil y Comercial los recepta específicamente, como por ejemplo el franchising, el contrato de agencia, de distribución, de concesión, y otra serie de contratos que, como les decía, tenían un uso en las actividades económicas y en muchísimas transacciones comerciales, pero no un reconocimiento efectivo en el Código Civil. Quiero contarles también un poco cuál es la metodología en el ordenamiento y en el tratamiento que de los contratos hace el Código Civil y Comercial. No difiere mucho de lo que era el Código Civil de Vélez, pero lo que sí hay es una coherencia mayor en lo que es el tratamiento de las diferentes cuestiones generales, y obviamente es una síntesis normativa respecto justamente de esas disposiciones. El Código Civil y Comercial mantiene obviamente el paradigma y el principio general de la buena fe, que es algo que se tiene que tener en cuenta tanto en la celebración como en el cumplimiento, inclusive en las tratativas preliminares del contrato. El principio general de la buena fe es un valor, un paradigma que impregna prácticamente todo el derecho privado. En materia de contratos es fundamental, el Código Civil y Comercial lo reafirma, y ahora vamos a recorrer una serie de cuestiones donde van a ver que la buena fe juega un rol fundamental. El Código Civil y Comercial mantiene, obviamente, el mismo lineamiento que tenía el Código de Vélez, que ustedes también conocían, respecto de la mecánica de formación del contrato, a través de la emisión de la oferta y su aceptación. El cambio acá fundamental es que, en vigencia del Código anterior, se entendía que el contrato quedaba concluido desde... Había diversas teorías, pero básicamente estaba la teoría de la emisión, de la aceptación, en función de la cual, cuando la aceptación de alguna manera salía de manos del aceptante, se podía inferir o entender que el contrato estaba aceptado. Ahora, como cambio fundamental, resulta que el Código Civil y Comercial lo que trae como novedad es que se recepta la teoría de lo que sería la recepción. Según el Código Civil y Comercial, los contratos entre ausentes quedan concluidos, es decir, el consentimiento queda perfeccionado una vez que la aceptación es recibida por quien formuló la oferta. Ese sería un cambio concreto. Bueno, yo les había hablado antes de los contratos celebrados por adición y cláusulas predispuestas, como nueva modalidad del consentimiento, que es uno de los cambios que también produce el nuevo Código Civil Comercial. Pero hay algo importante que yo les quiero contar, que yo creo que puede ser quizás de lo que más vale la pena charlar o contarles a través de esta participación, que es lo siguiente. Ustedes saben que en el proceso formativo de un contrato hay tratativas previas, hay contactos que se desarrollan entre dos partes que van a ser las futuras partes de un contrato, y en función de esas tratativas lo que se produce es un camino, imagínense como si fuera una progresión temporal, dentro de la cual primero hay un contacto previo, luego hay por lo menos un acuerdo sobre determinados puntos, temáticas o capítulos que van a formar parte del contrato futuro. Seguidamente se discuten y las partes o intercambian puntos de vista, estas futuras partes, de lo que va a ser la estructura de contenidos del futuro contrato. En ese camino progresivo, luego, en función del avance que pueda tener, se formula una oferta que puede ser aceptada o no aceptada. Desde que las partes digamos, se contactan en este proceso previo, que involucra tratativas dirigidas a la formación de un contrato futuro, durante el transcurso de todo este camino, que es progresivo, pueden haber diferentes contingencias o situaciones que se den. Es posible que las partes avancen, obviamente, en la conclusión de un contrato definitivo,
que se va a plasmar obviamente en un contrato perfecto, con el consentimiento expresado y con todos los elementos configurativos del contrato específico que se trate, de que se trate. O puede ocurrir que una de las partes en este decurso temporal se aparte de las tratativas sin ninguna causa que justifique ese apartamiento. Entonces, en esta materia sí hay una novedad del código, que es justamente la incorporación de disposiciones que regulan las conductas que las partes tienen que observar y deben observar durante el curso de las tratativas previas a la perfección del contrato. Y esto obviamente es un cambio que no estaba previsto en el ordenamiento anterior. Y acá el principio que consagra el Código Civil y Comercial es que las partes obviamente son libres de negociar un contrato y pueden apartarse en algún momento de esas tratativas, pero bajo la condición de que ese apartamiento, y esta es la novedad importante que produce la nueva normativa, bajo la condición de que ese apartamiento sea justificado. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo un comportamiento en este sentido es justificado y cuándo un comportamiento es injustificado? Es una cuestión que, bueno, antiguamente había dado lugar a innumerables pronunciamientos judiciales, teorías y doctrinas que algunas eran divergentes y otras no, pero básicamente se habían formulado teorías respecto de que en un caso, digamos, el apartamiento injustificado generaba responsabilidad contractual y en otros casos generaba una suerte de responsabilidad extracontractual por digamos, la transgresión del deber de buena fe, básicamente. El criterio, digamos, que está convalidado o consagrado en el nuevo código para establecer en qué medida o en qué circunstancias es justificado o injustificado el apartamiento, es básicamente digamos, se mide básicamente por lo que es, digamos, la transgresión al principio general de la buena fe. Se supone que si yo, como contratante leal, inicio un camino de tratativas, intercambio información, avanzo en lo que sería, digamos, el catálogo de cuestiones que van a formar parte del futuro contrato. Recibo tal vez información confidencial y estoy en tratativas avanzadas como para creer razonablemente o tener la expectativa de que probablemente voy a concluir un contrato. Si la otra parte, que despertó en mí, que puedo ser un contratante, digamos, promedio para este ejemplo, la expectativa razonable de que el contrato se iba a celebrar y no se celebra, en ese caso, obviamente, hay un quebrantamiento a ese deber de buena fe que genera obligaciones secundarias que están expresamente contempladas en el Código, que son justamente las de preservar esa información confidencial que las partes recíprocamente se deben suministrar. Hay un deber de guarda y custodia de esa información confidencial. Y hay básicamente un deber de lealtad, que es el de conducirse y mantener esas tratativas, por lo menos de acuerdo con lo que la otra parte razonablemente creyó o esperó del contratante que se vincula con ella. Está el deber de cooperación, que también es muy importante, que está vinculado obviamente digamos que es un deber secundario de conducta que rige concretamente en estas tratativas. Ahora bien, el Código establece que quien quebranta este deber de buena fe y se aparta injustificadamente de las tratativas previas, incurre en responsabilidad civil. Y la fuente o el fundamento normativo de esta responsabilidad está justamente en el quebrantamiento de este deber secundario de buena fe, o algunos autores han dicho también que comporta digamos, este fundamento tiene que ver con, o es expresión de un comportamiento abusivo, o un ejercicio abusivo de la facultad de no contratar.
¿no? Esas serían, digamos, dos interpretaciones posibles del fundamento normativo de esta responsabilidad. El Código Civil y Comercial también, en este punto, en el tramo de las tratativas previas a la conclusión del contrato, incorpora también otra novedad, que es la de la regulación de las cartas de intención o minutas. Ustedes saben que durante el desarrollo de estas tratativas, las partes o las eventuales partes de un futuro contrato suelen plasmar en determinados borradores o instrumentos todos aquellos avances o acuerdos parciales que vayan logrando de cara a lo que sería la conclusión del contrato definitivo, si es que se produce y se concreta. El código en este sentido trae una específica solución novedosa, que es el de darle o otorgarle un valor jurídico a esa carta de intención, que si bien, como establece el código, no tiene un carácter vinculante respecto de obligaciones o derechos de un contrato que todavía no se concluyó, sí genera, y esto es muy importante, por lo menos el deber de negociar sobre determinadas bases que se incorporan en esa carta de intención. Vale decir que si yo firmo una carta de intención en un proceso de formación o de negociación de un contrato, obviamente que no estoy obligado a concluir y a perfeccionar ese contrato, pero sí es importante esta regulación del código en el sentido de que a partir de la firma de la carta de intención, por lo menos, existe positivamente normado y reglado el deber de negociar bajo determinadas bases que están de antemano incorporadas en la carta de intención. El Código Civil también dice que si la carta de intención llegara a reunir las características de la oferta, obviamente que tendría el valor de una oferta, pero ustedes saben que la oferta, para ser tal y para tener, digamos, para ser vinculante jurídicamente, tiene que contener todos los elementos integrantes de lo que va a ser el futuro contrato. Y como les decía antes, en realidad las cartas de intención lo que hacen es reflejar los grandes temas o los capítulos principales de lo que va a ser el contenido o la estructura de contenidos del futuro contrato. Entonces, mal podría en general una carta de intención reflejar una oferta, salvo que efectivamente se hayan producido determinados avances o avances tales como para que la carta de intención eventualmente se convierta en una oferta, pero no es lo que normalmente suele ocurrir. Bueno, finalmente, vinculado a esto, también está la regulación que el nuevo Código Civil y Comercial incorpora respecto de lo que serían los contratos preliminares, o precontratos, que también se los llama, y son básicamente aquellos contratos que regulan la posibilidad de concluir un contrato futuro bajo determinadas condiciones que están preestablecidas en el contrato preparatorio o el contrato preliminar. Básicamente, a ver, para plasmarlo en ejemplos concretos que ustedes lo puedan entender. Yo puedo vincularme con una persona física o jurídica en una transacción comercial compleja que requiera de varios pasos, o por lo menos de la ejecución de actos futuros que requieran, por ejemplo, determinadas formalidades. Supongamos una división de condominio entre comuneros que involucre también la regulación de otras cuestiones y el establecimiento de determinados derechos y obligaciones, pero que a fin de cuentas tenga por objetivo fundamental transferir bienes o adjudicarse recíprocamente bienes. El contrato preliminar, de alguna manera acá, podría llegar a ser un acuerdo marco, donde se sientan las bases fundamentales o los lineamientos principales de lo que serían los contratos futuros que van a ser los que van a poner en ejecución el contrato preliminar, y estos contratos futuros serían ni más ni menos, en el caso concreto
del ejemplo que yo les daba, la transferencia de los bienes o la adjudicación de los bienes. En este ejemplo que yo les doy, en el contrato preliminar, de alguna manera, lo que estaría faltando es la formalidad, es decir, la transmisión de los bienes. Pero es un instrumento muy útil porque justamente permite generar acuerdos marcos que van a sentar los lineamientos principales de los acuerdos específicos que van a ser los que ponen en ejecución el acuerdo marco. De ahí la utilidad de lo que sería el contrato preliminar, que es un instrumento, una figura que antes no estaba contemplada en el anterior código, pero se utilizaba frecuentemente, y era normal su aplicación o su implementación, e inclusive eran figuras reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia. Hay básicamente dos contratos preliminares que regula el Código Civil y Comercial, que serían los siguientes. Hay una promesa, existe lo que sería la promesa bilateral de un contrato futuro y la promesa unilateral de un contrato futuro. La promesa bilateral del contrato futuro sería si dos personas realizan un acuerdo de voluntades específicos sobre un contrato futuro que está delineado en sus elementos fundamentales en el contrato preliminar. Es muy similar al supuesto o al caso que yo les daba antes como ejemplo. Y el contrato preliminar que involucra una promesa unilateral de contrato futuro sería, no sé si oyeron hablar alguna vez del contrato de opción, donde, por ejemplo, una persona acuerda con otra persona celebrar un contrato futuro, pero se obliga unilateralmente hacia esa persona, confiriéndole una opción de aceptar el contrato futuro, obviamente en la medida en que el beneficiario de esa opción quiera realizar ese contrato futuro. En ese contrato de opción también se especifican todos los términos y condiciones de lo que va a ser el contrato futuro, y lo que hay en definitiva y en esencia en este contrato de opción es el otorgamiento de una opción a una persona, que es el cocontratante, para que acepte o no acepte un contrato futuro, que como les decía ya está delineado en su contenido esencial, a través del contrato de opción. Bueno, esto es básicamente el pantallazo general que yo les di de las reformas que yo creo que son las principales del código. Yo lo que les voy a aportar son algunos instrumentos y modelos que creo que pueden ser de utilidad, básicamente en materia de contratos preliminares. Yo creo que les puede servir en concreto un modelo de carta de intención, que por lo menos es de mucha utilidad a mí, por lo menos en mi trabajo, en el estudio, me ha sido de enorme utilidad en aquellas transacciones que quizás son de largo aliento, que requieren de un espacio temporal amplio para pensar y repensar el contenido del futuro contrato. También lo he utilizado en transacciones que se realizan en el seno de una misma familia empresaria, que tiene que, por ejemplo, pensar en el futuro sobre un protocolo de familia, que es un instrumento regulador de la familia y de la empresa. Me ha pasado la práctica que he plasmado los grandes capítulos del protocolo en una carta de intención que se fue discutiendo y que luego dio lugar a ese protocolo de familia. Les quiero dar también algún ejemplo de contrato preliminar. Yo les hablaba del ejemplo más llano y claro, que sería el acuerdo marco de un contrato futuro que se va a poner en ejecución a través de la realización de determinadas formalidades o transferencias de bienes. Yo creo que eso también les puede ser de utilidad. Hay algunas notas de doctrina y fallos jurisprudenciales que creo que pueden contribuir también a comprender mejor los cambios y avances que hubieron en estas temáticas, de tal manera que a través de Marina Lamurri les voy a copiar y acercar los links, o directamente la manera o los fallos directamente en PDF, y los artículos de doctrina que yo creo que son bastante
ilustrativos y novedosos en este sentido. Y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta, consulta, duda que ustedes me quieran hacer. Y además les quiero adelantar que ya en la próxima clase o charla, que va a ser más dinámica, vamos a ver en concreto estas figuras que yo les comentaba antes, que son la compraventa y la locación, pero con algunas incidencias que son muy interesantes que podamos abordar en estas charlas, porque están directamente relacionadas al contexto especial y de emergencia que estamos viviendo en el marco de la pandemia. Y en función de esto, bueno, les voy a mostrar inclusive algunos ejemplos de contrataciones realizadas en tiempos de COVID, y algunas soluciones o mecanismos de implementación de soluciones que yo he diseñado, por lo menos en contratos que negocié e implementé, donde justamente hay instrumentos que se han ideado e implementado para resolver algunas de estas cuestiones y desafíos que presenta, digamos, el marco de excepción propio del COVID. Así que, yo no sé, Marina, si me estás escuchando, cuál es, me habéis dicho que el mecanismo de las preguntas iba a ser mediante el chat. Estoy dispuesto a contestarles en la medida que me escriban. No sé si te hicieron alguna pregunta a vos, a mí lo que me llegó es la pregunta sobre el material, cómo hacían para acceder, así que les comento que a partir de hoy, en estos días, una vez que el doctor nos remita el material por mail, se los vamos a estar enviando desde actividades académicas al mail por el cual se inscribieron. Ninguna otra pregunta, así que si le parece, doctor, podemos hacer el cierre. Desde ya le agradecemos su participación. Perfecto. Y bueno, lo dejo, le doy la palabra para el cierre. Bueno, les agradezco especialmente a vos, Marina, y al Colegio de Abogados desde ya por invitarme a participar de esta charla. La verdad no estoy muy habituado a este tipo de charlas por mecanismos virtuales, creo que es la primera que doy por Zoom, pero yo creo que vamos a ingresar en el tema de cuestiones que van a ser más dinámicas y ágiles para tratarlas en este tipo de conferencias o charlas, más que nada cuando ingresemos al tratamiento de los contratos especiales que van a ser materia de la próxima charla y podamos plasmar por lo menos los ejemplos que yo les dé en contratos que en la práctica profesional yo he realizado y que les voy a facilitar a ustedes a modo de modelo de referencia. Obviamente con todas las incidencias que ha tenido el marco del COVID en contratos en los cuales inclusive yo he intervenido y he utilizado algunos instrumentos para resolver algunas de las problemáticas que trae justamente este marco de excepción. Así que bueno, muchas gracias. Yo les voy a mandar los modelos y los fallos que les comenté al link que Marina Lamurri me dejó, y nos vemos directamente el martes en la próxima charla. Hasta luego, que sigan bien.